Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es Adak, Adolescentes hacia Cristo. Hola muchachos, muy buenos días. Gracias al Señor que nos permite nuevamente estar de esta manera, estudiando, meditando en la palabra del Señor. A puertas ya de terminar la lectura de este primer libro de Crónicas, que nos ha mostrado bastante acerca de David, bastante acerca de la estructura del pueblo de Dios en aquellos años gloriosos. Recuerden que el primer libro de Crónicas se escribe aproximadamente en los años en que el pueblo de Israel regresaba después del exilio, después del cautiverio que pasaron que sufrieron por parte del pueblo de Babilonia. Entonces estaban recordando esas grandes historias de aquellos grandes momentos de la hegemonía, de la grandeza del pueblo de Israel bajo el cuidado del rey David, bajo el cuidado del rey Salomón. En medio de todo ello, el propósito es poder alentar el corazón de los israelitas a recordar quiénes eran, mientras que mantenían una vida de honra, de dedicación a Dios, y también les ayudaba a entender por qué habían llegado a ese nivel de desastre, por la desobediencia, obviamente, del pueblo de Israel en tantos años, de tanta idolatría, que Dios los juzgó, los disciplinó, pero los seguía amando. Importante la relación entre el amor de Dios y también su corrección. Muy bien, este capítulo 28 nos presenta, chicos, la oportunidad de mirar la herencia prácticamente que David deja en manos de Salomón. Tremendo proyecto que Dios le da a Salomón de construir el templo donde iba a habitar la presencia del Dios verdadero. David le deja prácticamente todos los recursos, le deja también todo organizado en el sentido de los grupos de levitas, sacerdotes, cantores, porteros, aún en la organización social, la organización militar. Le deja prácticamente a Salomón todo listo para que él solamente emprenda la tremenda tarea de construir el templo de Dios. Versículos claves de este capítulo 28 son el versículo 6, donde le dice el Señor: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Otro versículo importante que debemos recordar en este capítulo es el versículo 9 y 10, cuando David habla con Salomón y le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo corazón y ánimo pronto. Después, porque dice: el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Lo importante en la vida de Salomón no era solo el proyecto que iba a emprender. Sobre todo, tenía que entender Salomón que lo primordial en su vida era la presencia de Dios. Y Salomón tenía que buscarlo. Si que lo buscaba, Dios lo iba a dejar que lo encuentre. Pero si lo abandonara, Dios lo iba a rechazar para siempre. El Señor no está jugando a las escondidas con sus hijos. Si uno lo busca, lo encuentra. Pero hay que buscarlo con una correcta actitud, con una correcta motivación. Ahora pues, dice el versículo 10, ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Así nos menciona la traducción de la Biblia de las Américas. Esfuérzate y hazlo. Es importante entender también que después de reconocer que la presencia de Dios iba a estar con Salomón, era necesario que Salomón se esforzara
y tomara acción en la voluntad que Dios había puesto en sus manos. David había dejado todo listo. Salomón tenía que ejecutarlo. Entonces tenía que hacerlo con esfuerzo, sabiendo que Dios iba a estar con él. Así lo enfatiza también el versículo 20 de este capítulo. Nuevamente David le dice a Salomón: esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes. Porque, esa palabra porque tiene mucho significado. La razón para que Salomón se esfuerce, sea valiente, haga la obra, no tenga miedo ni se acobarde, era porque el Señor Dios iba a estar con Salomón. El Señor Dios, mi Dios, dice David, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Chicos, este principio es importante para nuestras vidas, porque así como David deja una herencia para Salomón, nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, nos ha dejado también una tremenda responsabilidad como herencia, que es la predicación, el hacer discípulos a todas las naciones, tal como lo establece Mateo 28, versículo 19. Haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se lo dejó a sus discípulos. A cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor, también es esa misma misión, este mismo encargo, esta misma herencia. Hacer discípulos. Y para ello el Señor nos dejó su Espíritu, porque en Juan capítulo 16, 7 nos dice que nos conviene que Jesucristo se haya ido al cielo para que envíe al Consolador, para que esté con nosotros y esté en nosotros. Esté no solamente con nosotros, sino también en nosotros. Él convencerá a este mundo de pecado. Qué importante es esto, que Dios enviará a su Espíritu para estar con nosotros. Por ello, debemos esforzarnos en hacer la misión del Señor. No será fácil, no será por un rato de nuestro día. Toda nuestra vida será dedicada a cumplir la misión del Señor. Que Dios nos guíe en esta mañana, en esta tarde o noche, a reflexionar y pensar cómo estamos recibiendo la herencia de parte de Dios, la misión que Dios nos ha dado, cómo administramos la bendición de tener el Espíritu Santo en nosotros, cómo administramos nuestra vida, dejamos que el Espíritu nos gobierne, estamos creciendo en la fe a través de la lectura, el estudio de la palabra, nos esforzamos en ello, nos esforzamos en crear hábitos que a través de los cuales Dios nos permita conocerle más, nos permita alimentarnos mejor de su palabra. Todo esto depende de nosotros, es responsabilidad nuestra, pero no debemos olvidar que Dios pone el querer como el hacer por su hermosa y buena voluntad. Que Dios nos ayude a vivir para Él, sabiendo que dependemos de Él, sabiendo que Él hace la obra en nosotros, pero también entendiendo que su obra en nosotros demandará de parte nuestra dedicación, esfuerzo y valentía para vivir la vida cristiana que Él nos ha dado. Señor amado, que el día de hoy podamos recibir de tu herencia, Señor, conforme a tu palabra, tan igual como Salomón la obtuvo de David, con mucha reverencia, y poder tomar el consejo que David le da a Salomón también, y que tú nos das a nosotros para poder vivir la vida esforzándonos, teniendo en consideración tu palabra, tu verdad, cuidando no contaminarnos del mundo, quitando de nuestras vidas toda malicia, toda actitud, Señor, que nos aleje de ti, y Padre, viniendo en adoración a ti. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que lo hace posible en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook.
Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.